Breixo Arguindey Barrio es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en edición por la Universidad Pompeu Fabra. Es investigador independiente experto en historieta. Entre 1996 y 2001 fue moderador y coordinador de la Sala de Actos y Conferencias del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, tras lo cual realizó tareas de documentalista para Ficomic y una serie de informes cuantitativos sobre la producción de cómics en España entre 2001 y 2005. Ha publicado textos sobre historieta en medios digitales como Entre Cómics, Cuco o TVosfera, en revistas especializadas como La Guía del Cómic o Trama, y en publicaciones generalistas como Lateral, Quimera o CCCB Lab, el blog del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ha trabajado en las editoriales de Cómics Sin Sentido y Russell, y dirige una colección de novela gráfica en gallego para Rinoceronte Editora. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo me llamo Breixo Arguindey, soy crítico de cómics y estudioso. He trabajado en el Salón del Cómic de Barcelona durante un tiempo, en algunas editoriales también de cómic. Mi formación académica es licenciado en Comunicación Audiovisual, con lo cual ya está un poco vinculado, ¿no?, con el tema de la historieta. De hecho, entre los profesores de la carrera tuve la suerte, porque era muy buen profesor, de tener a Roma Gubern, que tiene un libro extraordinario sobre el lenguaje del cómic y aparte es un gran historiador del cine, ¿no? Y bueno, mi afición a los cómics viene pues desde casi cuando aprendí a leer con Tintín, básicamente, con unas cintas de cassette que me grababa a mí mismo, porque para que me resultara un poco menos penosa la lectura, reproducir. Entonces son una especie de cacofonía así juvenil, que fue mi primera vinculación con el cómic. Tuve la suerte del momento histórico. Por un lado, el momento histórico generacional en el que aquí se abrió la transición política y de una dictadura fascista se pasó a un amplio, a un sistema de libertades, digamos, de democracia occidental liberal, ¿no? Y bueno, esto tuvo tanto económicamente como culturalmente hubo un estallido en el Estado español del cine, Almodóvar, literatura, artes, etcétera, ¿no? Y el cómic pues tuvo un papel importante, ¿no? Solo hay que recordar, por ejemplo, como el golpe de Estado que hubo en la transición, el 23F. Yo tengo vagos recuerdos, pero alguno tengo, que entre otras cosas subimos a Portugal porque había el miedo en mi familia de que aquí sucediera lo que pasó en Chile en esos momentos y que pues la piedran a la mente, ¿no? Y en aquellas, el comentario es que quien se atrevió, mientras la prensa estuvo y la televisión bastante guardando las formas o contemporizando, a la espera de acontecimientos, quien sí sacó un monográfico contra el 23F fue la revista El Víbora. Entonces, ahí es un poco como cuadra, ¿no? Cuadra históricamente esto. Luego, ¿qué sucede? Yo comencé leyendo Tintín y Mortadelo y Filemón, que eran los cómics más populares de aquel momento aquí, Bruguera, que fue la gran industria española hasta los años 80 y que se fue a tomar viento por básicamente Latinoamérica, por temas de cambios de monedas, temas fiscales sobre todo. Y bueno, Bruguera no supo hacer lo que sí hizo la industria francesa. La industria francesa lo que hizo es adaptarse desde los 60 con Charlie, con Metal Laurent, etcétera, etcétera, al mundo adulto. Y aquí eso no sucedió. Y hay una ruptura clara entre Bruguera y el cómic que todo el mundo leía, Zip-Zap, etcétera, y los cómics para adultos de ascendencia fundamentalmente de aquellas franco-belgas, ¿no? Que empezaron a entrar en los 80 junto con la influencia a través del Víbora del underground norteamericano. Entonces se crean estas dos líneas, la línea chunga y la línea clara. La línea chunga del underground, con Max, etcétera, y Gallardo y Mediavilla, y la línea clara, donde estaban pues Daniel Torres, Mica Beltrán, etcétera, etcétera, ¿no? Bastantes autores, bueno, como un genio como es Richard Muth, por ejemplo, es un autor de vanguardia especialmente bueno. Y entonces esto era el caldo de cultivo en el cual yo leía, me decidí a hacerme coleccionista ya, ¿no?
y teníamos una capacidad en aquel momento adquisitiva en general de la población en que te podrías comprar toda la producción de cómics en España sin ningún tipo de problema. Los múltiples cómics de superhéroes, que siempre fueron más vendidos, hasta la llegada del manga, que lo problematiza un poco, y las revistas y los álbumes. En ese momento eran las revistas, lo principal, Cimoc, Cairo, que era la línea clara, Fiora, que era la línea chunga, Totem, etcétera, ¿no? Y los álbumes. Llegó en ese momento, bueno, había, por ejemplo, una edición, a mí me gustaba mucho la edición española de Metal Urlan, entre otras cosas porque recopilaba no solo lo de Metal, sino lo de Asui, y otras revistas francesas, era como un compendio de lo mejor de lo mejor. Era increíble. Y bueno, a partir de ahí llegó el manga al Estado español, al mercado editorial. Tempranamente, recuerdo que para que os hagáis una idea, el año que salió Akira, la película, que fue la gran explosión en Occidente del manga, algo por lo que Osamu Tezuka siempre estaba muy celoso. Aquí circulaba una cinta de videocassette por aquella super VHS sería, o un Matic profesional, vamos, que era del programa de la televisión española de la segunda cadena, Metrópolis. Y llegó a través de pequeños circuitos de los frikis del cómic, pues nos llegó vimos y se proyectó aquí en este pueblo pequeñito de Galicia, tenemos un salón, en el año 89 se proyectó Akira para 2 personas. Claro, aquello era lo nunca visto. Akira no se había visto nada semejante jamás, ¿no? Por la violencia formal, ¿no?, que siempre se le atribuye al manga, es muy dinámico, y bueno, por el tratamiento adulto, incluso el mismo dibujo adulto, ¿no?, muy influido por Moebius, caso de todo. O sea, manga europeo, el propio cómic español, y en ese momento, además, coincidió con que, bueno, yo estudié el curso preuniversitario en Londres, y allí en ese momento era en la época del grunge, era el año 92, 93, 91, no, 91, 92. Y en ese momento, es justo en el año 90, es cuando comienza el cómic alternativo norteamericano, con básicamente Odio de Peter Buck y Bola 8 o 8 de Dan Close. Y claro, en ese momento había una efervescencia y tuve la suerte de en Londres acceder a través de la tienda que se llama Bosch, no existe, frente al Museo Británico. Y bueno, pues me iba allí, me gastaba todo mi dinero. La gente iba a conciertos y tal, y yo pues iba a los tebeos, me compré muchísimos. Ese año salió, por ejemplo, también From Hell, de Alan Moore, para de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que tuve generacionalmente suerte en que el cómic, digamos, yo pude ir adaptándome desde mi infancia hasta la madurez a poder leer cómics adecuados para bueno, mi nivel de cada determinado momento, ¿no? Y bueno, en el caso del cómic alternativo, sí, muchísimo, conocía todo. En Barcelona pedía a través de una tienda que era la segunda importadora de Europa más importante de cómic americano, que es Gigamesh, los propietarios de Juego de Tronos originalmente también. Y Alejo y la gente de Gigamesh, yo era el friki que pedía todos los cómics alternativos. Y cuando se montó la línea de cómic alternativo en España de la cúpula, el amigo ya se reunió conmigo y yo le di una lista bastante amplia donde salía todo lo que se iba a publicar en el mercado español en los próximos 10 años. Entre otras cosas, Bone, que es un de Jeff Smith, con el que vivieron un par de editoriales por lo menos gracias a ella, ¿no? Entre ellas últimamente, pues ya Steve Berry. Bueno, esto luego trabajé en el Salón del Cómic y tal, y tampoco tuve mucha suerte en incorporarme en el sector editorial del cómic en español, a pesar de mis conocimientos. Y bueno, me he dedicado a escribir, entonces, escribir y crítica, que bueno, es algo, eso sí que es completamente amateur. Si en el caso de los autores, ya lo es bastante, en el caso de los críticos, pues es por amor al arte, obviamente, ¿no? Porque puedes vivir de crítica de toros en el Estado español, pero crítica de cómics no. Y cualquiera puede escribir crítica de cómics, no se te considera por ello, ¿no?
pero bueno, lo hacemos por amor y entonces lo que os tenía preparado para hoy, si os parece bien, luego podemos seguir conversando de la situación del Estado español, de su industria del cómic, que de momento está viviendo. Y lo que tenía era pensado una pequeña presentación que reúne varios trabajos fundamentalmente académicos presentados en revistas y en congresos, pero bueno, para todos los públicos, que son unas 20, 30 páginas que tarda pues, más o menos media hora, donde me planteo uno de los problemas centrales de la crítica y de lo que nos encanta a todos discutir, que es qué es un cómic y a partir de qué es un cómic, cuándo surgió el cómic, y cómo y dónde. Y al invitarme a charlar para el público mexicano, pues he pensado que este era el elemento adecuado porque podemos explicar hoy ya cómo llegó la secuencia de viñetas a todo el continente americano, Norteamérica, Sudamérica y toda, a través de los frailes, en concreto de Fray Pedro de Gante, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, yo os hago esta presentación y luego charlamos de este motivo o de otro. Bueno, ¿qué es un cómic? Esta es la primera pregunta, ¿no? Y para intentar responderla, voy a poner un caso extremo. Un caso con el que yo no considero que esto sea un cómic, como lo veréis, ¿no? Pero que nos permite un poco abrir la perspectiva respecto de visiones que a veces tenemos un poco restrictivas, ¿no? Para tener una mirada amplia al conjunto de la narración gráfica y a sus potenciales funciones y evolución. Este texto inicial que os voy a comentar salió en la revista de la Asociación de Críticos de Cómics de España. Es un volumen sobre el cómic digital y plantea lo siguiente, plantea la posibilidad de que un mensaje que se envió al espacio, el mensaje de Arecibo, interpretado desde la perspectiva del cómic. Entonces, en primer lugar, ya leo porque ya empezamos pues por el México histórico. Hoy en día esto es Estados Unidos, pero es México, ¿no? Grabado sobre piedras, entre los petroglifos más fascinantes de las culturas primitivas, los arqueoastrónomos muestran una predilección especial por los dibujos del Parque de la Cultura Chaco en Nuevo México. Pueblo Bonito, situado en el propio parque, contiene uno de estos pictogramas que refleja una mano humana, bajo esta una media luna y a su izquierda una estrella, tal vez la explosión de una supernova en el año 1054. Esta es la imagen, si la veis bien, esta de aquí. Esta es la imagen que os conto. Bien, como veis aquí está la mano, la luna y esta especie de explosión que es lo que interpretan los arqueoastrónomos, que es la explosión de una supernova en lo que era el Parque de la Cultura Chaco en Nuevo México, en Pueblo Bonito. Casi 1000 años después de esto, que es alrededor del año 1054, es lo de Pueblo Bonito, o sea, casi ya nuestro tiempo, nuestra civilización emitió por primera vez al espacio una imagen de sí misma. Y esta imagen, la primera que proyectamos, fueron las Olimpiadas de Berlín de 1936, presididas por Adolf Hitler en persona. Así que, bueno, teníamos que remediar esta metedura de pata con nuestros vecinos interestelares. Y el 16 de noviembre del 74, desde el radiotelescopio de Arecibo, se envió el primer comunicado intencional de la humanidad al espacio sideral, dirigido al cúmulo globular de estrellas M13, que es el siguiente. Bien, pues este es el mensaje de Arecibo que se envió, que consta de 1679 dígitos binarios transmitidos en una onda radioeléctrica y que fue diseñada por Carl Sagan, famoso por su célebre de serie de divulgación Cosmos, y Francis Drake, que fue el que también conocido por crear la ecuación Drake, que estima la cantidad de civilizaciones potenciales en la Vía Láctea, ¿no? En este mensaje de Arecibo, como veis está ahí coloreado, cada bit o cada píxel constituye una unidad significante mínima que se agrupa con otras para formar dos tipos diferentes de figuras. Números en binario, por un lado, y pictogramas, por el otro, ¿no?
Aquí lo que vemos son números y estos son pictogramas, ahora los explicaremos. Estas figuras se organizan en tiras horizontales con una secuencia interna precisa. Aquí se ven con los colores. Así se introduce de manera ejemplar y en primer lugar en una enumeración de las cifras 1 al 10 en binario. Esto de aquí. Las tiras, a su vez, siguen un orden secuencial. La primera ofrece la clave de interpretación, esta que decíamos de 1 al 10, sin la que no se puede comprender las demás. La siguiente presenta los elementos químicos del ADN y a partir de ella los nucleótidos. Sigue el mismo apartado gráfico, como veis, con esa hélice de color azul, que es la hélice del ADN, que termina en la cabeza de la figura en rojo, que es reconociblemente una figura humana, y a partir de ahí, el siguiente, bueno, a la derecha, en la derecha que salía esto, el número de habitantes de la Tierra es lo que está a la izquierda, perdón. Bueno, el número de habitantes de la Tierra. Y luego abajo está el sistema solar y nuestro planeta, que sale destacado. Y finalmente el radiotelescopio de Arecibo, que está ahí en color morado, desde donde se envió la señal. Este jeroglífico, gráfico y numérico, encaja de pleno en la definición más conocida del cómic propuesta por Scott McCloud, que era imágenes pictóricas y de otro tipo, justapuestas en secuencia deliberada con la intención de transmitir información y o producir una respuesta estética en el espectador. Nuestro juicio intuitivo nos llevaría a rechazar la consideración del mensaje de Arecibo como historieta, pero no pueden presentarse demasiadas objeciones en cuanto a su contenido, que mezcla imágenes pictóricas y lenguaje escrito, en este caso números. Al no comprender de buenas a primeras el código binario, nos inclinamos a ver la imagen como un todo simultáneo y no como una secuencia ordenada linealmente. De tal manera, el mensaje de Arecibo podría considerarse, es una afirmación voluntariamente polémica, pero como el primer cómic digital de la historia, ¿no? Por primera vez desmaterializado en formas de ondas de radio. Sin embargo, el mensaje de Arecibo no salió de la mente de Carl Sagan y Francis Drake de manera espontánea, sino a partir de su memoria generacional, formada, como se sabe, para toda aquella generación de físicos en la ciencia ficción, entre otras cosas, la ciencia ficción de los superhéroes como de la Edad de Oro, como el extraterrestre Superman. Y lo que es más importante, Carl Sagan y Francis Drake se basaron en las tesis de un biólogo, Lancelot Houben, que él proponía incorporar al noveno arte, a la historieta, en la búsqueda de una supuesta lengua perfecta para colonizar el espacio. Lancelot Houben, este biólogo, lo publicó en 1949 un libro que se llama De la pintura rupestre a la historieta gráfica y que se publicó 4 años después, en el año 53, en España. El libro pretendía dar una visión conjunta que se propone estudiar la aparición del hombre como único ser viviente en la naturaleza capaz de expresión gráfica e insinuaba que sería posible aprovechar con éxito la técnica de la historieta para enseñar, ya que no hay motivo para que las matemáticas superiores no estén resumidas en unos 50 cuadros murales atractivos y sin texto, con algún motivo básico a modo de problema y expuestos de forma que atrajesen de manera continuada la atención y la comprensión de los alumnos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Houben había desarrollado su propio sistema de comunicación universal. Él denominó el lenguaje interglosa y en 1952, cuando se publicaba el libro en España, lo elevó a la categoría interestelar y creó una especie de lenguaje para hablar con todos los potenciales seres inteligentes de todo el universo, que lo llamó él el astraglosa. Esta sintaxis celestial, como la definía, se suponía a la vez para él un método pedagógico para enseñar a hablar a los marcianos mediante apoyo visual, una gramática similar a la del lenguaje con la que transmitimos las órdenes a las máquinas computadoras electrónicas y un test de inteligencia de grado mínimo. Sin embargo, Houben consideraba que iniciar una comunicación de larga distancia con seres con quien presumiblemente no compartimos idioma solo sería posible si existiera un campo común de referencia semántica, es lo que decía él. De tal manera, los números serán inicialmente nuestro idioma común de reconocimiento recíproco y la astronomía será el tópico de nuestras primeras conversaciones factuales. Afinando, sugirió otros contenidos específicos como datos demográficos
instrumentos de comunicación y los elementos que dictan el ritmo de la vida, todos ellos presentes en el mensaje de Adecibo. Esta perspectiva de Hogbeen y de Scott McCloud, entre otros, identifica genéricamente a la historieta como una literatura gráfica o arte secuencial empleado desde antiguo por múltiples civilizaciones, desde el arte de Egipto hasta los aborígenes australianos. Esta suposición del cómic como invariante histórico-cultural normalmente es contestada por quienes identifican al noveno arte como una industria que requiere de la reproductibilidad técnica, es decir, de la imprenta. Esta disputa entre los partidarios de la visión de McCloud y los partidarios de la imprenta, digamos, suele acompañarse de un juicio de intenciones de unos contra otros. Los segundos acusan a los primeros de buscar antecedentes nobles para legitimar el estatuto cultural del cómic. Y los otros acusarían a los partidarios de la imprenta de estar anclados en una idea de la historieta como un medio limitado de registro profano, prosaico o popular. Más allá de este debate de intenciones que no va a ningún sitio, ante la perspectiva omnívora de McCloud, que incorpora todo absolutamente en lo que sería un cómic, la visión de los segundos, de los partidarios de la imprenta, es bastante restrictiva. Peca de una visión de vía estrecha y que, como vamos a intentar mostrar aquí, contradiciendo este argumento, para nosotros el cómic, la historieta, sí existió antes que la imprenta y que la civilización industrial, igual que la literatura. A nadie se le ocurre decir que la literatura comenzó con la imprenta. Bueno, pues el cómic tampoco comenzó con la imprenta, al igual que la literatura. Esta es mi opinión, por supuesto. Pero antes de argumentar esto, debemos de dar un pequeño paso atrás, porque solo podemos observar la génesis histórica y cultural del cómic si tenemos una definición mínima, simple, que pueda aceptar todo el mundo. Siempre aquí echa la trampa, pero en una definición que yo creo que puede ser tópica, pero concitar relativamente un consenso, es de la de secuencia de viñetas sucesivas en presencia, apuestas, como prefiráis. Este dispositivo, aunque parezca que esto es muy general, es suficiente porque no es un invariante cultural. La secuencia de viñetas tiene un origen cultural preciso. Y aquí hay un caso histórico muy obvio. Si realmente la imprenta es un invento chino, que no es un invento de los europeos, es un invento de los chinos, ¿cómo es que en China, con su gran tradición gráfica y artística, y en todo Oriente, no se desarrolló la secuencia de viñetas hasta prácticamente siglo XIX, siglo XX, y se optó en realidad por otro sistema de narración, que es el sistema de narración, que ahora lo explicaremos, que se llama narración continua. En sus rollos y en códices también optaban por esta narración continua, no por la separación en viñetas. Eso cualquier persona que esté familiarizado con el arte japonés, con el arte chino, con el arte mogol, la litografía no explica la excepción europea, porque ya había imprenta en otros sitios y allí no sucedió el fenómeno de la secuencia de viñetas. Este mismo problema que os estoy planteando, en cierta manera lo planteó el primer grupo de historiadores del arte, que reunidos bajo el nombre de Escuela de Viena, durante el último cuarto del siglo XIX, establecieron la primera clasificación conocida de la literatura en imágenes. Ese gran continente cuya región principal es hoy la historieta. Por una parte, la literatura en imágenes, donde sí estaría todo, estarían los mayas, estarían los aborígenes australianos y los egipcios, pero el cómic es una región específica de este gran universo de la literatura gráfica. El precursor, hizo la primera aproximación teórica a la literatura gráfica, fue un filólogo y arqueólogo de la escuela de Bonn, que se llamaba Otto Jahn, que seleccionó una serie de relieves del mundo clásico, entre los que destaca esta tabla, que es la Tabula Ilíaca Capitolina. En esta tabla se ve que hay una disposición en que hay una imagen que ocupa el centro del panel rodeada por otras más pequeñas que se distribuyen en tiras estrechas
y superpuestas a la derecha, ¿no? Se ve ya un inicio como de tiras, ¿no? Estos relieves, argumentaba Otoyan, quizás habían sido el primer uso de las viñetas con fines escolares, utilizados entre otros por el gramático Dositeus Magister. Jan, bueno, fue el precursor, pero cuando realmente quien estudió al fondo todo el problema de la narración gráfica fue Franz Wyckoff, el fundador de la Escuela de Viena, que creó a través de un libro suyo muy famoso que se llama El Génesis de Viena, donde investiga un manuscrito, un códice ilustrado del Génesis de la Biblia, que se halló en Viena. Identificaría esta persona, Franz Wyckoff, este fundador, 3 tipos narrativos diferentes de la literatura en imágenes. El primero, denominado completo, se caracterizaría por integrar en una sola escena la progresión temporal de episodios consecutivos de una historia, como amalgamar toda una historia en una sola imagen, ¿no? El segundo tipo, que Wyckoff denominó diferenciado, consistiría en una secuencia de imágenes, cada una representando un solo momento, separadas o contiguas pero divididas por marcos, dice literalmente. Es decir, lo que conocemos como una secuencia de viñetas, ¿no? Y el tercer tipo, denominado continuo, según Wyckoff, habría una sola escena en la que se presentan diferentes momentos del recorrido de un personaje sobre un decorado invariable, repitiendo visualmente su figura. El ejemplo más claro de esto hoy en día dentro de lo que es cómic es la obra del italiano Gianni De Luca, que aquí estáis viendo, una de sus adaptaciones de Romeo y Julieta, donde en lugar de compartimentar en viñetas la página, permanece el decorado de fondo invariable y se repite como la sucesión, los sucesivos momentos del personaje en movimiento, ¿no? Vemos como de una manera mucho más orgánica, no fragmentaria. Pues este sería para Wyckoff el tercer tipo, ¿no? El tipo completo, el tipo por viñetas y el tipo continuo, que este de aquí típico de muchos códices medievales. Aunque Wyckoff circunscribe estos 3 tipos de literatura al arte premoderno, habla del mundo clásico, pero es significativo que el interés que tiene por la representación del movimiento del personaje aparece en un momento específico de la historia, entre la revolución industrial, entre la invención de la locomotora en 1825 y la del cine, la del cinematógrafo en 1895, que fue el año en el que se publicó el Génesis de Viena. El académico alemán era plenamente consciente de la participación del noveno arte en este proceso. Y de hecho decía, solo nos previene de llamarlo tipo moderno al continuo, al de Gianni De Luca, esto vamos a enseñar, el hecho de que durante los 3 últimos siglos volvió a distinguirse de un tipo más antiguo que daba escenas impactantes, separadas o contiguas, pero divididas por marcos. El tipo de narración diferenciado, que es el único exclusivamente en boga en nuestros días. El habla en Alemania a finales del siglo XIX. ¿A qué se refiere entonces, hablando en esa época allí? Está claro, se refiere a los cómics cuyas revistas de historieta florecían en aquel momento, como la Münchener Windelborgen, Fliegen de Blatter y Simplicissimus, las revistas históricas del cómic alemán. Entonces tenemos estos 3 tipos, completo, diferenciado y continuo. Una clasificación en 3 tipos planteada no como cuadro sinóptico para Wyckoff, sino como un desarrollo histórico vinculado a 3 culturas y a 3 territorios. Él dice, el tipo completo fue tomado prestado del arte asiático y el tipo diferenciado es puramente helénico. El método continuo no puede entenderse dentro de la concepción general del helenismo, ya lo atribuye al mundo clásico romano. El maestro de Wyckoff, Karl Robert, el antecedente suyo, creía que la serie de viñetas contiguas, es decir, la sucesión de imágenes distinguidas por marcos situados una junto a otra, que provenía del teatro griego, lo cual tiene cierto sentido, con esa cultural, ¿no? La idea de las unidades aristotélicas, de la capacidad de la unidad de tiempo, la unidad de espacio, la unidad de acción, eso tiene cierto sentido para la atribución de la parcelación en cuadrados, ¿no? Sin embargo, los hallazgos arqueológicos parecen ampliar esto, porque ya es anterior al teatro clásico griego, ¿no? La primera serie de viñetas contiguas del arte griego es esta de aquí. Es
el ánfora de Mykonos. Es un poco tosca, pero representa el primer retrato conocido del famoso caballo de Troya, por ejemplo. Y luego, bueno, el ánfora de Mykonos es del 675 a.C., pero tenemos a lo largo de la cultura griega ejemplos continuos, ¿no? La serie de metopas, las metopas que estaban sobre el columnario de los templos, ¿no? De Zeus Olimpia, la Atenea Delfi del Partenón, la del Partenón es del 447 a.C. Todo el arte clásico griego ya figuran una serie de elementos organizados a través de este sistema de la narración en viñetas. Y queremos poner uno divertido, para no aburriros, del mundo romano, que es este de aquí. Esta es una anécdota, se descubrió en una taberna de Pompeya, por lo tanto ya hablamos de Roma, en la taberna de Salvius, y vemos aquí a dos personajes que discuten. Hay más viñetas, son como 4, pero aquí están las dos centrales, aquí, donde discuten. Estas dos personas están jugando a la taberna, a los dados en una taberna. Y entonces se ponen a discutir por el resultado y dicen, oiga, gané. No es un 3, es un 2. Qué mala pata tengo, un 3, yo fui. Orto, mamón, yo fui. Venga, largo, les dice el dueño. A reñir fuera, a la calle, ¿no? Entonces esto es como una especie de TVO underground, nunca mejor dicho, porque quedó sepultado bajo las cenizas del Vesubio, ¿no? Pero vemos como aquí ya hay una secuencia de viñetas con imágenes, una después de la otra, donde se usan letras para atribuir a cada personaje sus palabras, o sea, un dispositivo como el de la historieta, ¿no? Esta idea de la primera generación de teóricos de la narración gráfica de la Escuela de Viena, secundada hoy en día, bueno, en nuestro tiempo, en un libro muy famoso de Kurt Weizmann, del año 47, que estudia cómo se pasó del rollo al códice, los soportes típicos de los papiros, el rollo, al sistema del libro contemporáneo, ¿no? Y él precisa, Kurt Weizmann, el alemán, creo que alemán, precisa dónde fue la génesis histórica, en qué momento la génesis histórica del tipo diferenciado por viñetas. Decía él, en el periodo helenístico se inventó un nuevo método. Al concebir cada una de las situaciones del texto como una imagen en sí misma, el artista crea series de composiciones consecutivas, pero con acciones centradas e independientes, repitiendo los actores en cada una de ellas y así guardando simultáneamente las reglas de la unidad de tiempo y lugar. De la misma manera que el ojo, cuando lee un texto escrito, va de un renglón a otro, así va ahora de una imagen a la siguiente, por así decirlo, leyéndola. Y el espectador visualiza en su mente los cambios que ocurren entre las diversas escenas. La organización en viñetas se extendería a partir de este método helénico, por lo tanto, del periodo griego final, tardío. Se extendió en la segunda mitad del siglo IV, coincidiendo con 3 fenómenos importantes. Uno, la normalización del formato del códice, de lo que hoy en día llamamos el libro. La adopción del cristianismo y la caída del Imperio Romano. Es a partir de este momento, como vamos a ver, es en el que la historieta comienza a ser de un fenómeno relativamente local del mundo latino a pasar a extenderse por Europa. Aunque hay algunos ejemplos en Asia de sistema de viñetas, son muy antiguos, ese no es una excepción, claramente. La secuencia de viñetas es un modelo de narración gráfica genuinamente occidental. Otras civilizaciones, como la etíope, la persa, la china, la india, la japonesa, solo la adquirieron a través del contacto con la cultura europea y posteriormente norteamericana. Por hacer un comentario, a lo mejor no estamos versados en arte asiático, pero bueno, todos conocemos el arte africano. Bueno, en el arte africano no hay viñetas, con una excepción, Etiopía. ¿Por qué? ¿Y cuál es el arte con viñetas de Etiopía? El arte cristiano, el arte copto, etíope. Ahí es la única excepción en la narración gráfica africana donde sí se utiliza viñetas por influencia de la cultura, en este caso cristiana. Entonces, vamos a verlo ahora. No es solo un fenómeno, digamos, europeo, sino más precisamente latino, que
ahora lo demostraremos, fue un modelo que se extendería progresivamente al resto del continente europeo. Hay una exposición virtual magnífica, que os aconsejo mucho que la veáis, es gratuita, está en francés, eso sí, que se llama La BD, como sabéis, los franceses llaman bande dessinée al cómic, La BD, antes que la BD, avant la BD. Está en la sede de la Biblioteca Nacional de Francia, la sede online. Y eso, allí establecen una hipótesis de partida bastante interesante en que contraponen dos modelos. El modelo nórdico de la narración por tiras y el modelo latino de la narración por viñetas. Dicen los comisarios de esta exposición. En los primeros siglos de la Edad Media se enfrentaron dos sistemas de narración figurativa, la viñeta y la tira. Este último sistema, el de la tira, remite a un desarrollo fluido de la historia. Posiblemente se inspiró en las formas de contar o cantar los hechos. El ritmo de la recitación, del canto del pincel, el de la salmodia atonal, anima sin duda a los artistas a representar las historias según una narración continua. En cuanto a la viñeta, parece referirse a un relato principalmente sincopado, aunque faltan documentos para confrontar esta hipótesis. Se refieren evidentemente a la hipótesis musical, porque lo que está claramente contrastado, efectivamente, durante el medievo, es que las literaturas visuales bárbaras del norte, entre comillas, evidentemente bárbaras, del norte europeo, están dominadas por el sistema de narración en tiras. Traemos un par de ejemplos. Este, de que veis aquí, es una gran piedra, que es una piedra vikinga, que se llama las piedras Stora Hammars, que es del siglo VIII. Y el célebre también, igualmente, tapiz de Bayeux. Aquí tenéis la imagen, que es un tapiz, como si fuera un rollo, del año 1070. Un inmenso rollo. Estas culturas no adaptaron la secuencia de viñetas. Estamos hablando del año 1000 ya, y no habían adoptado como norma indiscutible la secuencia de viñetas, ¿no? Estamos hablando del norte de Francia, en este caso, ¿no? De la actual Francia, ¿no? Entonces, no adaptaron la secuencia de viñetas, pero es más, igual que muestran estos dos ejemplos, uno está sobre piedra y el otro está en esta especie de rollo telar, ¿no? Inmenso, de casi 70 metros de largo, que tiene el tapiz de Bayeux. En cambio, la cultura latina se hallaba estrechamente, y la cultura cristiana, la Biblia, que quiere decir, viene del griego biblios, que significa libro, y la Biblia es el libro, ¿no? Entonces, el libro es el códice. Desde el cristianismo, el códice y la secuencia de viñetas están muy ligados en su desarrollo cultural, ¿no? De todas maneras, hubo intentos anteriores al año 1000 y intentos anteriores a las piedras estas vikingas de introducir el códice y las viñetas en el norte de Europa, y uno de ellos fue muy significativo. Ahora veréis por qué. Esto fue en Britania, la actual Gran Bretaña, Reino Unido. En torno al siglo IV, en Britania se había convertido al cristianismo. Incluso fundó una herejía relevante, la figura de Pelagio, que defendía frente a San Agustín, que fue el creador del pecado original, de la culpa original, ¿no? Pelagio defendía la inocencia de los niños, la inocencia infantil y la inocencia original, que se consideró herético, pero hubo un movimiento importante, ¿no? Desde el punto de vista de la discusión religiosa ahí. Pero la isla, de todas maneras, tardó bastante en adaptarse, a decantarse entre la autoridad de Roma y los propios cultos que tenían los locales, ¿no? Con muchas idas y venidas. De hecho, en el año 592, estamos hablando de mucho antes del año 1000, una expedición de 40 misioneros desembarcó en Kent. La envió el Vaticano para convertir al rey Ethelberto, cuya esposa Berta era ya una princesa merovingia, hija del rey de París, que ya profesaba el catolicismo. Este proyecto fue capitaneado por una figura que era Agustín de Canterbury. Sonará Canterbury por la abadía de Canterbury famosa, ¿no? Pues alcanzó el éxito este proyecto, consiguiendo que Canterbury se hiciera un templo, la futura abadía de Santa Agustín y actual iglesia de San Martín, que es un centro episcopal que todavía asiste, ¿no?
Normalmente, en la Alta Edad Media, no estamos hablando de la Primera Edad Media, este tipo de conversaciones de un monarca eran seguidas por las de su propia población en masa. Se convertía el rey y todos se convertían automáticamente al criterio del monarca, ¿no? En el caso de Alberto existen serias dudas de que esto fuera eficaz. Y es que había un problema importante. Y el problema importante era que había un idioma local que era difícil, era diferente. Hasta el 1125, la lengua predominante en Inglaterra y el sur de Escocia era el anglosajón, que era de origen germánico y por lo tanto de una familia completamente distinta del latín. Los monjes eran muy conscientes de este problema cuando fueron a evangelizar a los habitantes de Britania. ¿Y entonces qué hicieron? Pues llevaron diversos códices miniados en su expedición evangélica para hacerse entender más allá de la palabra, ¿no? Les enseñaban las imágenes. Y el más célebre de ellos sería el Evangelio de San Agustín, que lleva el nombre por San Agustín de Canterbury, que se emplea posteriormente hasta el día de hoy para consagrar cada vez que hay un nuevo arzobispo de Canterbury. Desde el prolongado viaje, os voy a enseñar ya la imagen para que veáis que en aquí está, en este Evangelio de San Agustín, que es del año 595, ya se utilizaban ese sistema de viñetas ordenadas a secuencia, ¿no? Con motivo, en este caso, obviamente, cristiano, ¿no? Pero lo más interesante es de esta Biblia, de este códice religioso, tuvo un recorrido que, claro, para llegar desde Roma hasta Inglaterra, pues tuvo que pasar por Francia, ¿no? Y allí, claro, de aquellas nos irían a caballo, o a pie, supongo que a caballo, pero tenían que hacer paradas. Y una parada que hicieron fue bastante importante en la historia del arte europeo, porque esta parada la hicieron en la ciudad de Marsella. Y en la ciudad de Marsella había un obispo que era, digamos, una persona bastante cerrada de mente y los acogió, evidentemente tenían el nombre del Papa Gregorio, pero el Serenio no estaba de acuerdo con el Papa Gregorio en un punto específico. La idolatría, famosa propuesta, interpreta alguna gente como que en el Antiguo Testamento se condena la representación a través de imágenes de Dios. Como sabemos, los judíos no representan a Dios, igual que no lo hacen los musulmanes, igual que no lo hacen los posteriormente protestantes. Entonces, esto es importante porque define muy bien el mundo católico como heredero de Roma. Serenio le envió una carta protestando, en plan, bueno, bien, les acojo a Agustín de Canterbury y tal, pero esto lo que están haciendo esta gente, en octubre de 1600 le decía al Papa, lo que está haciendo esta gente es idolatría, son como idolatrar ídolos, ¿no? Y no ideas. Y el Papa Clemente le respondió a Serenio con una carta que sentaría la doctrina artística de la Iglesia Católica desde entonces para siempre. En esta, el Papa Gregorio delimitaba la doctrina sobre el culto de las imágenes frente a Serenio. Y decía lo siguiente: una cosa es adorar una imagen y otra aprender a través de una historia en pintura, per picturae historia, que debe ser adorado, ya que aquello que los lectores obtienen por la escritura, a los iletrados, idiotis, en latín, se lo proporciona la contemplación de la pintura, porque en la misma los ignorantes ven lo que deben seguir, en la misma leen los necios de las letras, por tanto, espacialmente para las gentes, la pintura facilita la lectura, prolectione pictura est. Los idiotas, los idiotis no eran lo que significaba en el mundo clásico, que un idiota, etimológicamente, sabéis qué quiere decir, a través de idios, aquel que se preocupa solo de sí mismo. Ni el concepto actual de idiota como pues deficiente mental. No, en este caso, los idiotas y los libros de los idiotas en la Edad Media eran los libros para los que no sabían leer, que éramos la mayor parte de la población, ¿no? Seguro que nuestros antecedentes, si es que los tenemos de allí, seguro que tampoco sabían leer. Era muy poca gente. Entonces, la Iglesia Católica apostó por este sistema de propaganda a través de las imágenes, en el que, como vemos, estamos viendo, la historieta jugó un papel central. A medio camino entre estas dos culturas iconoclastas, entre el judaísmo y el protestantismo,
Se demostraba así de la Iglesia Católica como la heredera de la civilización romana, que es la civilización por excelencia del espectáculo visual en Occidente, ¿no? de su despliegue visual en monumentos hasta el circo, etc. ¿no? Como hemos visto, el Evangelio de San Agustín, ya a finales del siglo VI, presenta esta organización secuencial en viñetas. En la imagen que veíais de las 12 escenas sucesivas de la Pasión de Cristo. Este sistema de viñetas, y esto es importante, no sería incorporado por los artistas nativos de las islas británicas hasta el Salterio de Edwin, 1150. Un siglo después de la invasión de Normandía, la invasión normanda, perdón, y su famoso tapiz de Vallesco, que habíamos enseñado del año 1000. En mi opinión, esto culminaría con la Biblia de Holcomb, que aquí tenéis la imagen. Es una pasada. La Biblia de Holcomb es una verdadera maravilla del año 1350, británica, y es una de las cumbres que vamos a ver del cómic medieval. Si tenéis ocasión, por favor, os recomiendo que le echéis un ojo, porque es espectacular. Bueno, en resumen, el dispositivo de viñetas, incluso para el caso europeo, tiene un origen muy preciso, que es la cultura romana y la cultura católica, y desde allí se extendió al norte de Europa, ¿no? Y al resto de Europa. En esta exposición de la que hablábamos, en la vuestra La BD Aman la BD, de la Biblioteca Nacional de Francia, se dice con claridad rotunda una cosa. El manuscrito medieval más parecido a un cómic moderno serían las Cantigas de Santa María, realizadas probablemente entre el 1260 y el 1270 por el taller de Alfonso X el Sabio, rey, como sabéis, de Castilla y de Galicia, estaba en Castilla, en tierra, en aquel momento. Poco después, el célebre experto Thierry Grostin, el crítico más famoso de cómics de Francia, respaldaría este juicio, reconociendo a las Cantigas como un auténtico álbum de BD, de cómic. A lo largo de la baja Edad Media europea, ya no la alta sino la baja, a partir del siglo XIII se consolidaría una convención de vital importancia para las imágenes, que es el sentido de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de acuerdo con el modelo alfabético, probablemente bajo influencia de la concepción de la escritura como reglón racional de Dios, que decía San Benito, Vitae Vitae Sacrae. Las dos obras ejemplares al respecto, sobre la consolidación del sentido de lectura de izquierda a derecha, arriba a abajo, serían la Biblia Mazejowski, francesa, de alrededor del 1250, y precisamente las Cantigas de Santa María del año 1270. Estas dos podrían considerarse igualmente, ser un poco anacrónicos, ¿no? Evidentemente, pero como las primeras novelas gráficas de la historia, fijaos, la Biblia Mazejowski consta de 140 páginas con 4 viñetas por cada página. Las Cantigas de Santa María tienen 350 páginas de historieta, organizadas prácticamente en su totalidad en 3 tiras de 2 viñetas cada una. Las Cantigas de Santa María son una de las cumbres de la literatura medieval en toda Europa. Escritas, por cierto, no en latín, sino en lengua vulgar, en gallego-portugués, que es mi idioma materno, que no es el castellano. Primero fue un acontecimiento multimedia, el tema de las Cantigas, porque primero se elaboraron como poemario, luego se musicalizaron en forma de partitura, probablemente se interpretaron como obra de teatro en la Catedral de Sevilla, y finalmente se culminó el proceso con su adaptación al códice de historieta. En este sentido, las Cantigas de Santa María fueron una especie de acontecimiento multimedia, siendo la Virgen sería como una especie de Batman, ¿no? de la Edad Media, para entendernos. La visión principal de las Cantigas era, evidentemente, el proselitismo religioso, pero son tan amplias, 350 páginas, que presentan un panorama muy completo de la vida de la Europa medieval. Y, por ejemplo, introducen por primera vez en viñetas a personajes como el mago Berlín o un zombie. El primer cómic de zombies sale en las Cantigas de Santa María. Si alguna os pica la curiosidad. Pero hay cosas más importantes que esto, que ya las Cantigas son muy sofisticadas. Se emplean lo que en el cine llaman los racos de tiempo, espacio y acción. Esto se empezó a utilizar en el cine con principios del siglo XX. Bueno, pues esto ya se utilizaba
este encadenamiento de las imágenes en las cantigas de Santa María en el siglo XIII. Y voy a poneros un ejemplo, creo que bastante bello y significativo de la sofisticación de las cantigas, que es este que veis aquí. Esta es una de las cantigas, una de las páginas, que ilustra la cantiga 142, que se titula «Cómo Santa María quis guardar de morte un home d'un rei que entrara por la súa garza en un río». Presenta una curiosa muestra de una puesta en página llamativa que establece un paralelo espacial y narrativo entre dos columnas, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Entre estas dos columnas, perdón. Aquí. ¡Ey! Aquí. Vale. Entre estas dos columnas, ¿no? Vamos a ver un poco qué consiste esta página. Si os fijáis, la transición entre la primera y la segunda viñeta, hay un ejemplo de conexión espacial por semejanza o similitud. La unidad entre ambas imágenes se establece mediante la repetición en la misma forma y posición en ambas de la figura del halcón que está situada, el halcón, símbolo de Santa María, es en el extremo superior derecho de cada una de las viñetas, 1 y 2. De tal manera se establece esa conexión entre los dos espacios, el del rey a caballo por un lado y el del río por otro. En el interior de la segunda viñeta, de la primera tira, se observa el procedimiento de narración continua que habíamos comentado de Diana y de Luca, donde, propio de la pintura narrativa medieval, donde el movimiento de una garza se descompone en 3 momentos, el primero en perno bueno, el segundo cayendo con el ala herida por el halcón y el tercero ya en el río. Una vez establecido este vínculo entre los dos espacios, en la segunda tira vemos como un personaje señala desde su primera viñeta a la siguiente, atravesando el espacio, no sé si se percibe bien, atravesando el espacio entre ambas viñetas, y el dedo, el índice, se llega a meter en la siguiente viñeta. Entonces, esta persona es como cayó la garza al río, el rey le dice, bueno, vaya usted y cójame la garza. Y esta persona pues se dirige al siguiente cuadro. Significativamente aquí hay una cosa llamativa. La siguiente viñeta, vemos que el hombre se ahoga en el río y la siguiente de esa no es de vuelta a la del caballo del rey, sino que se leería lo que supuestamente sería la última, la que está debajo, en la cual el halcón, como veis, gira de orientación, cambia, y se ve al hombre que en lugar de ahogarse ha rescatado la garza y se la lleva para dársela al rey a caballo. Es decir, voluntariamente se rompe la norma de la lectura izquierda, derecha, arriba, abajo, para alterarla. ¿Por qué? Con una voluntad explícita de mantener en paralelo estos dos espacios. Bueno, esto es realmente un sistema bastante asombroso, ¿no? Un momento. Bien, es un sistema llamativo porque, bueno, el nivel de sofisticación es impresionante para un cómic del siglo XIII. Da la medida exacta de la importancia que tuvieron las cantigas para la historia del cómic, ¿no? Y este sistema de narración en paralelo, claro, en el cine esto no se utilizó hasta el principios del siglo XX, pero es que en la literatura esto es conocido por ser una incorporación, si no me equivoco, de Dickens. Estamos hablando del siglo XIX, 600 años después, para darnos cuenta de la importancia que tiene esta imagen. Bueno, basta ya de hablar de Europa, que nosotros, a la ciudadanía de Europa, nos encanta pensarnos como si fuéramos el ombligo del mundo, ¿no? Por eso esta conferencia y su motivo realmente quería culminar explicando cómo y cuándo se introdujo en México el modelo este de la secuencia de viñetas. Antes de esto debemos reconocer otra cosa, que hay una tradición de literatura gráfica autóctona muy poderosa. Los Amoxtli, disculpadme si no pronuncio bien el náhuatl, pero los Amoxtli, los códices precolombinos, como el Mixteca Nutal, con el que Scott McCloud, en su célebre libro sobre el lenguaje del cómic, le dedica casi, bueno, pues un capítulo, tenéis aquí la imagen, donde nos intenta pues, explicar qué sucede en este códice, ¿no? Los héroes, como este héroe que se llamaba un cacique, Ocho Venado, Garra de Jaguar,
¿no? El cacique de Oaxaca del siglo XI, o sea, prácticamente de la época de las cantigas. Y estos, los jeroglíficos de este códice se leen en zigzag, de derecha a izquierda, pero no están estrictamente divididos en viñetas, aunque MacLeod pues lo apunta a los cómics, ¿no? Según nuestro criterio, ¿no? MacLeod se equivocaría, porque confunde estos Amokli con una historieta al no entender algo muy importante, que es la guerra de las imágenes contra la idolatría pagana. Estoy un teórico de colonial, Walter Miñolo, muy conocido, que lo explica de la siguiente manera. Dice, solo desde el punto de vista de una cultura capaz de aplicar su concepto regional a prácticas y objetos similares de otras culturas, podrían establecerse las antiguas tablillas de arcilla y los papiros egipcios del Medio Oriente como precursores de los libros cristianos occidentales. Este caveat de Miñolo creemos que es oportuno y es una crítica de lo que llamamos la perspectiva omnívora de MacLeod, de incorporar todo al cómic. Hay una figura que sería la pionera en esta guerra de las imágenes, ¿no? Esta figura es un fraile franciscano que se llamaba Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante, que era de Gante, la ciudad de los Países Bajos, que por entonces era de la corona española, llegó a Tenochtitlán, perdonad que no sé pronunciarlo bien, a la actual Ciudad de México, en 1523, solo 2 años después de la captura del caudillo Cuauhtémoc por el infausto Hernán Cortés, 2 años. Y después de él vendrían toda una serie de curas a predicar, entre otros varios gallegos. Había uno que se llama Martín de La Coruña, que La Coruña es una de las principales ciudades de mi país, y había otro, Domingo de Betanzos, que Betanzos también es un pueblo de Galicia. Aquí hago aparte y quiero, digamos, solidarizarme con el exterminio de las culturas indígenas por parte de la cultura europea y decir que la misma persecución que sufrió la cultura nahual, la misma no, evidentemente, pero estos instrumentos, estos curas, eran el instrumento de los reyes católicos en contra de la lengua gallega. Al final es significativo, ¿no? Porque estos imperialismos funcionan a distintos niveles también, ¿no? Y esa solidaridad, ¿no? que puede haber entre las culturas perseguidas del Occidente frente a las culturas que fueron machacadas, ¿no? por la supuesta civilización europea, ¿no? Algunas virtudes también tiene la civilización europea, pero las barbaridades tienden a olvidarse mucho. Esto tengo que decirlo, lo digo siempre. Nadie se imagina que el Reino Unido celebrase a día de hoy la conquista de la India. O sea, realmente se armaría en el Parlamento británico una trifulca y habría consecuencias muy serias. ¿Se imagina a alguien, a los franceses, celebrando la conquista de Argelia? Ese es inaudito. Bueno, pues hoy los españoles tenemos el Día de la Hispanidad, tranquilamente, ¿no? Y esta hispanidad es el enemigo declarado de muchas culturas y lenguas de toda Latinoamérica y también de las lenguas autóctonas como lamentablemente el enemigo, porque las lenguas deberían de ser una riqueza, como el catalán, el castellano, el euskera. Bueno, dicho esta parte, perdonadme que se me escapó aquí la política, pero volvamos a lo nuestro, que eran don Martín de La Coruña, don Domingo de Betanzos y sobre todo don Francisco, Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante era de esta ciudad, de Gante Brujas, que en aquel momento era el núcleo productor europeo de los manuscritos iluminados, que hemos estado viendo. Entre estas obras de su propia escuela, de la escuela de Gante Brujas, figuran unas magníficas, las visiones del caballero Tondal, de Simón Marmión. Esto es fascinante, es muy bonito. Es la época también del Bosco y de Bruegel. Y, por ejemplo, hay otro, para que veáis, el cuatríptico Stein, que estamos hablando del año 1475-1520. Este es el cuatríptico Stein, que volvemos a ver,
El sistema es un cuadro compuesto de varios viñetas, ¿no? Donde se explica la vida de la Virgen, Cristo, el martirio y la resurrección, ¿no? A esto lo vemos en forma de cuadro, no de código. Y es del año 1520. Bueno, pues esta es la tradición desde donde viene hasta México con estos libros, porque traía los códices con imágenes. Fray Pedro de Gante llega a la actual Ciudad de México. Otro cura de la época, Fray Jerónimo de Mendieta, describió en un informe al Consejo de Indias los primeros pasos de estos misioneros cristianos en México. Decía: algunos usaron un modo de predicar muy provechoso para los indios por ser conforme al uso que ellos tenían de trazar todas sus cosas por pintura. Y era de esta manera: hacían pintar en un lienzo los artículos de la fe, y en otro los 10 mandamientos de Dios, y en otro los 7 sacramentos, y lo demás que querían de la doctrina cristiana. Y cuando el predicador quería predicar de los mandamientos, colgaba el lienzo de los mandamientos junto a él, a un lado, de manera que con una vara de las que traen los alguaciles, pudiesen ir señalando la parte que querían. Esto es como, digamos, hacían comprensible a los indígenas, ¿no? A los indios, como lo denominan, la doctrina cristiana a través de las imágenes de la secuencia de viñetas, ¿no? De hecho, hay una figura de la época, grabado, que evidentemente no se corresponde a la realidad, pero es significativo porque este que veis aquí sale en una obra de Diego de Valadés, que se llama Retórica Cristiana, que es del año 1579. Pues este que veis aquí es el señor Fray Pedro de Gante hablándole a los indígenas, ataviados, no se sabe por qué, con unas túnicas así como griegas, y veis cómo le va con una vara a la parte de arriba. Hay una serie de viñetas y desde el púlpito él señala con la vara lo que va explicando a la población autóctona, ¿no? Sobre los milagros y obras y milagros de Jesucristo. Pero es que este sistema de viñetas no solo se utilizó como un sistema de instrucción, como un sistema de propaganda, se utilizó en ambas direcciones. Otro frade de estos, Toribio de Benavente, que también está en Zamora, pero es cercano de Galicia, es Castilla, decía Fray Toribio, relata: una cuaresma, estando yo en Choloyán, que es un gran pueblo cerca de la ciudad de Los Ángeles, eran tantos los que venían a confesarse que yo no podía darles recado como quisiera, y díjeles: yo no tengo que confesar sino los que trajeren sus pecados escritos y por figuras, que esto es cosa que ellos saben bien y entienden, porque esta era su escritura. Luego comenzaron a traer sus pecados escritos, y ellos con una paja apuntando y yo con otra ayudándoles, se confesaban muy brevemente. O sea que los indígenas confesaban sus pecados a través de que funcionaban de esta manera, por varas y por ¿no? El Fray Pedro era listo. Se dio cuenta de que, como no podía aprender la lengua de los himnos de los indios para predicar en ella, pues ¿qué hizo? Pues tratar todas sus cosas por pintura. Entonces, Fray Pedro, que era un tipo astuto, creó un simulacro de esta técnica autóctona, de la técnica de los amoxfli, y bueno, en este caso no de los mixtecas, que es el que enseñamos, sino de los mexicas, ¿no? Que tenía un sistema de escritura, los mexicas, que era logográfico, ¿no? Había un pictograma que significaba cada pictograma aproximadamente una palabra, ¿no? Y lo que hizo es crear un sistema de este tipo, alineado en sentido alfabético, para predicar. Y aquí lo tenéis. Esto que es la doctrina cristiana, el catecismo de la doctrina cristiana con jeroglíficos para la enseñanza de los indios de México, de 1525 a 1528. Esto está en la Biblioteca Nacional de España hoy en día. Si veis aquí las figuras, por ejemplo, en la primera tira, la última figura de la derecha es la Virgen María. Y eso quiere decir Ave María, Madre de Dios. Y Dios es, pues no sé, otra de estas figuritas. Cada figura significaba una palabra. O sea, era ahí, realmente el tipo fue astuto para intentar como candilar a los indios, adoctrinarlos en la religión católica a través de este sistema más semejante
a lo que ellos hacían. Fray Pedro de Gante culminó todo esto al transcribir, creo que por primera vez, el idioma náhuatl a caracteres latinos, con su doctrina cristiana en lengua mexicana. Bueno, ya vamos terminando. Simplemente apuntar que Walter Miñolo, este libro que os citaba, bueno, un libro muy magnífico que no está traducido al castellano, lamentablemente, esta guerra de las imágenes, él la atribuye, este teórico de colonial, al típico conflicto entre la lengua oral y la escritura. Consideraba Miñolo que en la colonización de las Américas se observó la tesis de Antonio de Nebrija, ya sabéis, el famoso gramático de la primera gramática de la lengua española, por la que el dominio de la letra tomó el control del dominio de la voz. Pero esto realmente es así. Hoy en día, afortunadamente, y yo os invito a que, si la conozcáis y forma parte de vuestra cultura, les hagáis que sigue viva la lengua náhuatl, aunque desconsiderada, como también sucede aquí con el gallego. Sigue viva la lengua oral náhuatl. Lo que no sigue vivo en nuestros días son los sistemas gráficos de la lengua náhuatl. Ya nadie escribe con los sistemas mesoamericanos de por entonces, ¿no? Son un objeto de museo. Entonces, cuestiona este argumento de que sea una especie de toma del dominio de la letra sobre el dominio de la voz. La voz ha persistido. Lo que se ha eliminado es la escritura. La escritura, en este caso, de los Amoxil, ¿no? Esta especie de ascenso evangélico de los mexicas por parte de Fray Pedro se podría interpretar de una manera un poco fácil como una recapitulación de la evolución de la escritura, de la historia de la escritura, ¿no? Pedro de Gante repetiría sus tres etapas. La primera, la etapa pictórica. El inicio, todo eran imágenes. La segunda, la etapa jeroglífica. Y la última, la etapa alfabética. Y de esta manera se podría pensar que en esta progresión, además, él promovió, junto a otros teóricos españoles de la Escuela de Salamanca, un cambio importante en la noción del bárbaro. El bárbaro, para Aristóteles, era el esclavo natural. Y la Escuela de Salamanca, por ejemplo, bueno, fundamentalmente la Escuela de Salamanca, luego Jean-Jacques Rousseau, crearon una nueva imagen del bárbaro, que no era el esclavo natural, era el del salvaje, que es como un niño, ¿no? Esto es aún en nuestros días en alguna gente de épocas entendederas. Y antes de Locke y antes de Rousseau, esto significaba este salvaje, que es como un niño que está bajo la culpa agustiniana del pecado original, que hablábamos del tema de Pelagio, y que por lo tanto hay que salvar, ¿no? Y hay que educar a este niño. Esto estaba muy extendido entre los misioneros cristianos del Nuevo Mundo, como por ejemplo mi paisano Fray Domingo de Betanzos, quien en 1532 al Consejo de Indias le informó, este era dominico, y le dice, bueno, sobre la capacidad de los indios, los cuales comúnmente no tienen más que niños de 7 y 8 años. Este diagnóstico fue muy criticado por una orden rival, los franciscanos, los que eran los de Fray Pedro de Gante contra los dominicos. Entonces, Fray Domingo de Betanzos dijo, bueno, no, pero vamos a rectificar, porque no diciendo que totalmente son incapaces, rectifica, porque esto yo nunca lo dije, sino que tienen muy poca capacidad como niños. A pesar de esta batallita entre órdenes religiosas, los franciscanos asumieron este argumento. Y luego se lee en un texto franciscano. Porque ellos, refiriéndose a la población autóctona, son como niños. Y para bien regirse, hanse de haber con ellos, como con los niños, los maestros de las escuelas, que en faltando o en no dando la lección o en haciendo la travesura, luego los escarmientan con media docena de azotes. Bueno, pues esta era la visión que tenían, ¿no? de su misión civilizatoria, azotar a la gente, matarlos también. Esta metáfora de la barbarie como infancia de la humanidad surge en la disputa que hubo, muy conocida, para quién controlaba a los indígenas. ¿Eran del control del poder territorial temporal del soberano o eran del horizonte salvífico de los frailes? Había esta famosa disputa, ¿no? de Bartolomé de las Casas, etcétera, ¿no? Pero esto rehuye, esta disputa rehuye el problema del que estamos tratando aquí, que la batalla instintiva que se libró en contra del registro gráfico de la realidad
de las literaturas visuales divergentes del alineamiento occidental de las imágenes, de la secuencia de viñetas. La secuencia de viñetas es una tradición europea y hoy en día, lamentablemente, la tradición mexicana desapareció. La tradición mexicana antigua, ¿no? Sigue otra diferente, nueva. Bueno, la catequesis de Nueva España plasma en su desarrollo aquello que late en la expansión colonial de la secuencia, de la expansión colonial de la secuencia de viñetas, el inconsciente alfabético. En resumen, ya acabo con esto, os hago el resumen. Como hemos visto, aunque se considere muy genérica, la definición del cómic como simple secuencia de viñetas, esta es suficiente, esta definición, para localizar sus orígenes en el arte clásico europeo desde el periodo arcaico griego de la ánfora de Miconos, del 675 a.C., hasta las tabernas romanas de Pompeya, del 50 después de Cristo. Durante la Alta Edad Media, la misión episcopal de Agustín de Canterbury introdujo en Britania este dispositivo latino de viñetas sucesivas en formato códice con su Evangelio, en el año 595, frente al modelo persistente nórdico de la narración en tiras, presente aún en las piedras vikingas de Stora Hammars, siglo VIII al IX, y el tapiz de Bayeux, alrededor del año 1070. El arte medieval de las viñetas alcanzaría su cenit con obras como las Cánticas de Santa María, del año 1270, y la Biblia de Holcomb, del año 1350. Frente a su propia literatura gráfica autóctona, encarnada, por ejemplo, en el Amoxicillutal, los misioneros católicos replicarían el gesto de San Agustín, inculcando en Nueva España la pauta secuencial alfabética, ejemplificada por el Catecismo de la Doctrina Cristiana de 1525 de Fray Pedro de Gante. Obviamente, y para concluir, este imperio de las imágenes encadenadas no pasaría sin su pertinente contraataque. Por ejemplo, con esta imagen ponemos ya es la última, por ejemplo, no podíamos dejar de mencionar a Felipe Guamán Poma de Ayala con su primera Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1524, aunque esta es literalmente otra historia. Y bueno, pues hasta aquí la conferencia de hoy, espero que os haya gustado. Estos debates son debates que surgen a partir de los años 60. Hoy en día se ha olvidado la Escuela de Viena y todo el mundo piensa que la teoría del cómic nace en los años 60 con las revistas La Colles de la Bande Cine, Cuto y Van en España, etc., ¿no? O Linus en Italia. Entonces, esta primera generación que se aproxima teóricamente al cómic, ¿no? Hay una visión inicialmente historiográfica y con un peso del marxismo. Entonces, el marxismo tiende a hacer esta interpretación de industria cultural. Ese es uno de los polos de influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, no sé, Montalbán, que era también profesor de la facultad donde yo estudiaba, ya estaba muerto cuando yo llegué, pero es un historiador de la comunicación magnífico, porque de novelista. Él representa claramente, por ejemplo, esta tendencia y la importancia que se le da también al arte popular en el marxismo de aquel momento, también vinculado parcialmente con elementos contra el colonialismo, ¿no? Y por otra, comienza otra influencia de la época, que es la semiótica. Entonces, aquí nos encontramos con dos tendencias diferentes. Una que tiende a explicar, digamos, en términos historiográficos, a partir de pues, la reproductibilidad técnica, que es como sabéis un término que emplean Adorno y Benjamin en su magnífico La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, donde, por cierto, mencionan el Génesis de Viena, de Wyckoff. Yo no estoy muy de acuerdo con Adorno y con Benjamin. Me gusta Benjamin, aunque es bastante eurocéntrico, pero es un tipo muy interesante, pero no estoy de acuerdo a pesar de que el texto es aquí, no se lo salta nadie, ¿no? Es un texto imprescindible. Y tiendo a inclinarme más por la otra tendencia, que los acusan de formalistas, los semióticos, ¿no? Entonces, los semióticos, que Gubern está a medio camino, casi más en el lado semiótico que en el lado historiográfico, ¿no? Tienden a hacer una descripción formal de la historieta, que en qué consiste, ¿no? Y entonces, a partir de este elemento, pues a lo mejor se puede historizar. Yo creo que hay que, digamos,
unir las dos tendencias, en el sentido de que no se puede hacer la historia sin una definición, ni se puede definir algo más allá de la historia, ¿no? Hay que ver las dos cosas en conjunto. Entonces, por esto, la propuesta que hice yo, que me planteé, ¿no? A mí me interesaba la secuencia de viñetas, que es una cosa que parece, bueno, con esto ya entra todo. Pues no, no entra todo. Tuve una discusión con otra persona aquí, en el Estado español, los rollos de los egipcios, o el arte narrativo egipcio, no está dividido en viñetas. Forma el sistema igual, de tiras, ¿no? Entonces, ahí no hay viñetas. No hay viñetas en las miniaturas preciosas del Imperio Mogol de la India. No usan las viñetas, usan el sistema de narración continua. Igual el rollo del siglo XIII, del siglo XI, XIII, más o menos de cuando las Cantigas y cuando el Amoxli y tal, de Tobae, famoso, del Japón, o la historia de Genji, que está ilustrada. Igual, son todos en narración continua, es muy llamativo. Es decir, el tema de la secuencia de viñetas es algo que surge gracias a Roma y a la expansión del catolicismo a través del códice. Entonces, yo creo que este era un punto necesario. Que uno a partir de ahí, oiga, puede no estar de acuerdo y decir, oiga, pues yo considero que hasta la imprenta no hay cómic. Yo no lo considero así, pero respeto la posición de los otros. Simplemente cada uno pues va dando su pequeña visión que acaba de conformar el poliedro. Ahora, por ejemplo, hubo una discusión de un autor que sacó un libro de manga, que está bastante bien, sobre el origen del manga y los cómics de prensa en Norteamérica, y están volviendo a defender la posición de que el origen del cómic es de Yellow Kid, porque el de Yellow Kid se suponía, que no es cierto, que era la primera tira donde se combinaban, eso lo dice Google, se combinaban la secuencia de viñetas con el globo. El de Yellow Kid and His New Phonograph, ¿no? Del 95, 1895. Y esto, aparte de que no es cierto, bueno, pero hay una cosa que sí es cierta, es decir, la relevancia que tiene en la historia del cómic el momento de los suplementos de prensa norteamericanos de aquella época. Es insoslayable. Y entonces uno mira el cómic europeo, y el cómic europeo tenía otro sistema, un sistema, yo no voy a decir anterior porque no creo en la evolución natural, ¿no? Pero el sistema del texto al pie. Toffer funcionaba de esta manera. Entonces, yo no voy a excluir a Toffer, pero también tengo que reconocer que hay una contribución decisiva por parte de... ¿no? Entonces, es un proceso que tiene diversas fases, ¿no? Simplemente me quise retrotraer a la frase primigenia y entender cómo es que se hacen estas historias por cuadraditos. ¿Por qué se hacen en Europa y no en otro sitio? En la Escuela de Viena es la primera, digamos, después de Toffer. Toffer tiene su libro, el ensayo de fisionomía, que pues tuve la suerte de traducir al castellano, y está publicado en Versfera gratis, por el castellano no está. Y luego de Toffer, Bronstein ya lo atribuye en sus propias obras, pues llega la generación semiótica de los años 60, o historiográfico, semiótica, psicoanalítica. Pero en realidad no, en realidad la Escuela de Viena, que sí se contempla en los estudios de historia del arte, está ahí y es indiscutiblemente, como acabáis de ver, habla de la literatura gráfica, otorgándole al cómic un lugar específico. Y luego de la Escuela de Viena hay otra gran familia, que es la segunda generación, que son los psicopedagogos. Aquí está Luquet, aquí está, ¿cómo se llama, hombre? A ver si me salta al cielo. El creador de la psicología evolucionista, ahora no me va a venir, se me ha ido. Pero bueno, que hay un mogollón, un montón de psicopedagogos que se dedican a estudiar el cómic como parte del lenguaje infantil. Y esto, bueno, es un proyecto que culminará en aplicaciones prácticas precisas que se aplicaron a lo largo del siglo XX, que aplicaron el cómic en el ámbito psicológico, a través de tests. Entonces, esto está olvidado, ¿no? Hoy en día, y bueno, es como
rescatar un fósil que te permite pues, ¿no? recuperar un momento determinado que ha sido olvidado, ¿no? Y podemos ver con un poco de perspectiva crítica. A mí me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que la gente no ha reparado, pero Bronstein, que era uno de los mayores partidarios del sistema semiótico, ¿no? aplicado al cómic, poco a poco pues, fue abriendo la perspectiva y en su libro de Sistema de la bande cine, que es el libro de referencia sobre su sistema del cómic, utiliza la terminología de la solidaridad icónica. Esto es un término que cualquiera que esté familiarizado con Bergson sabe que es un guiño a Bergson. Y en cambio no lo elabora, lamentablemente, este componente, ¿no? Y ya hubo un francés que, a ver, evidentemente, con todas las cosas que tenía en su época, un componente racista y colonial que había en estos psicopedagogos. Entonces hay que ser críticos, pero bueno, a ver, tienen su algo histórico y hay que recuperarlos. Nos pueden incluso ofrecer instrumentos a día de hoy. Bien, sí, buena pregunta. Es un poco, esto es lo que proponía yo, ¿no? Para mí, lo que me interesa a mí no es tanto decir, oiga, esto es cómic, esto no es cómic. Cuando ves los libros estos de semiótica y tal, se parecen tanto a los códigos civiles de los sistemas ¿no? como el código de circulación, y si usted hace esto, entonces no haga aquello. Entonces a mí no me gusta ¿no? ponerme corsés. Y en ese sentido, un poco la provocación de considerar el mensaje de Arecibo como una historieta cuando no hay viñetas. Yo me limito a partir de eso, a decir, cuando hay secuencia de viñetas, hay un cómic. Y cuando no hay, pues hay otra cosa. Hay literatura gráfica de otro tipo. Pero no hay secuencia de viñetas, que es lo que yo entiendo que necesita un cómic. O lo formulo de otra manera, o que a mí me interesa identificar en la emergencia y la evolución de ese modelo específico. ¿Cómo es por qué? ¿Por qué hoy en día se representan historias en cuadraditos? ¿De dónde viene? Esto es lo que a mí me interesaba. Entonces, mira, Gianni De Luca, antes lo puse, ¿no? Gianni De Luca es un caso problemático para este punto que yo digo. Porque Gianni De Luca utiliza el sistema de narración continua, no utiliza los cuadraditos. No hay, evidentemente, una propuesta perfecta. La mía dista mucho de serlo. Pero el interés era este, ¿no? Trazar un poco su origen y por qué preponderantemente la historieta es un sistema que se organiza a través de la secuencia de viñetas y de dónde podía provenir esto, ¿no? Dicho esto, encantado de Gianni De Luca y de los Moxley y de todo lo demás, aunque considero que sí, que realmente podemos decir que son otra cosa, que hoy en día se ha refugiado dentro de la historieta a través de Gianni De Luca, extraordinario, pero que si aceptamos la definición del cómic como secuencia de viñetas, Gianni De Luca no lo sería. Si alguien me dice, oye, pues entonces para ti Gianni De Luca no es un cómic, no tengo ningún problema de aceptar a considerar a Gianni De Luca como un cómic y contradecirme a mí mismo, ¿no? Pero simplemente el interés era pues eso. Claro, en castellano la producción es limitada. Hay un libro, el libro más conocido de esto, que no es tampoco mi punto de vista, que es digamos que lo incorpora todo, que es el antecedente de MacLeod, es uno de un francés que se llama Blanchard, que tiene una historia del cómic, esto es de los años 60, donde hay muchos ejemplos. Actualmente tampoco se ha elaborado, se tiende a ser más preciso, ¿no? Entonces, al no abarcar tanto, no puedo darte un texto de referencia sobre la narración gráfica, porque los estudios de cómic han tendido a especializarse, pero sí, como recomendar, evidentemente, de entre los partidarios del argumento de la imprenta, el mejor, más serio y, bueno, imprescindible es de David Kunzel. David Kunzel tiene dos libros que son una pasada, que son los libros de Early Comic Strip, sobre las tiras
de los primeros años de imprenta. Él habla de la imprenta, es de los partidarios de la imprenta. De todas maneras, lo de la imprenta es problemático porque, por ejemplo, las Biblia Pauperum, que eran Biblias que se imprimían en xilografía con madera, ya en la Edad Media. ¿Eso es imprenta o no? ¿A partir de qué momento es imprenta? A partir de que le inventa Gutenberg. Pero ahí Groenstein señala muy bien, claro, pero en el momento en que Gutenberg inventa la imprenta, lo que no hay no es una explosión de las imágenes. Al contrario, lo que se inventa es el texto y tarda mucho en llegar a través de la litografía, la reproducción de las imágenes bien, ¿no? Y bueno, que hay diferentes obras. Desde un punto de vista así como de doctrinal, por decirlo de algún modo, a mí me gusta bastante el texto de Harry Morgan, que se llama Principes des Literatus des Signes. Este es muy bonito, este libro es muy bueno, muy desprejuiciado y muy preciso. Hay un desmontaje magnífico de la teoría semiótica, la destruye, creo yo, y tiene una perspectiva parecida a la que yo tengo. Evidentemente también está el libro de Thierry Smolderen, Origines de la bande dessinée, que está traducido, Naissance de la bande dessinée, que está traducido al inglés también, y este libro es muy bueno. Esto sí, empieza en Hogarth, Toffer, y ya... pero bueno, por ahí el Kunzel tiene muchos ejemplos en los que te puedes perder, porque son realmente dos volúmenes. Sí, claro, exacto. Notre Dame, en Galicia tenemos el Pórtico de la Gloria de Santiago. Claro, más que las fachadas, ¿no? A lo mejor hay alguna fachada, había puertas, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Disposiciones, secuencias y narrativas. Muchas de ellas se han perdido. Y lo que se conserva fundamentalmente son retablos. Están todo el fenómeno de los polípticos, ¿no? Los cuatrípticos, como el que mostré de Stein y muchos otros que hay, ¿no? O las, ¿cómo se llaman? A la cabeza. Las predelas, ¿no? Por ejemplo, que también son pequeñas narraciones en viñeta. Entonces, digamos, ahí el gran debate, ¿no? Sería, más que imprenta o no, el tema del soporte. ¿Es posible considerar a un cómic un soporte como es la columna de Trajano? Que es el caso paradigmático. La columna de Trajano es un cómic, podríamos decir, oiga, no es un cómic porque la columna de Trajano es un sistema de narración continua, ordenada así en una espiral, ¿no? No hay separación en viñetas. Eso es un criterio, igual de válido que otro. Otro día, bueno, pues eso no es lo importante, pero no es un cómic porque esto tendría que estar en un soporte bidimensional y ser transportable. Esto va al gusto de cada quien. Yo, honestamente, considero que ¿cuál es la diferencia entre una tesela romana, donde hay viñetas y que no se puede levantar del suelo y llevártela, y los carteles de vanguardia que hacía Mayakovsky en forma de cómics durante la Revolución Soviética? ¿Qué pasa? ¿Que porque ese cartel se ha imprimido y se ha pegado sí lo es y la tesela romana no? No tiene sentido. Entonces, en mi opinión, los objetos físicos que existen y que es una forma de comunicación pública igualmente, ¿no? Como en Roma, pues ¿por qué no considerarlos, según mi criterio, claro, si hay una secuencia de viñetas, yo los considero un cómic. Pero eso, ya digo, cada uno tiene sus preferencias. Sí, hombre, a ver, nosotros nos cansamos de vivir en crisis. Desde que fue la crisis de las revistas de los años 80, todo era eso. Todos los años 90, siempre cada salón del cómic, el debate era la crisis del cómic. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que apareció el tema de la novela gráfica. Sucedió que empezaron a haber editoriales autóctonas y producciones autóctonas, gente como, pues yo sé, David Ruin, poner uno, ¿no? Gente que también en muchos casos trabaja para mercados extranjeros. Desde un punto de vista industrial, esta situación del mercado del cómic español contemporáneo,
Ahora, pues básicamente yo creo que hay varios problemas. El principal problema es hoy en día la carestía del papel. El papel está por las nubes, los chinos lo han comprado todo y ahora nos estamos encontrando, los aficionados del cómic, con que los cómics nos salen a 40 euros, con lo cual no te puedes comprar un cómic cada semana. De hecho, ahora publican, por ejemplo, Thimble Theater de Segar, de Popeye, ¿no? Y sale a 60. Entonces, yo me lo voy a pensar, honestamente. Y si tengo la fortuna de saber inglés y francés, pues me lo compro en francés. El último de Marcelo Quintanilla me lo he comprado en portugués. Pues salía a 35 en castellano y a 23 en portugués. Entonces, claro, este es un problema real desde el punto de vista industrial. Luego está el fenómeno, digamos, de los autores y del problema que nos enfrentamos de manera inmediata, que es el tema de la inteligencia artificial. Esto va a ser un tema decisivo en los próximos años. La postura de los autores yo la comprendo y la comparto. Estoy en contra de que la editorial Planeta decida echar a la mitad de la plantilla de sus diseñadores, que no autores, porque tampoco lo reconocen como autores, pero y pongan a una máquina a hacer copias. Pero no creo que sea un proceso tampoco no maldición inevitable. Habría que regularlo de intervenir de alguna manera. También a veces los autores, Rubin, por ejemplo, que es muy defiende, ¿no? Uñas y dientes la oposición de los derechos de autor. A veces yo creo que se cae con matices, pero en un cierto individualismo posesivo, ¿no? En una noción de esto es mío, ¿no? Y entonces la visión que tú dabas antes sobre te volvió el tema del campo literario, yo algún día a lo mejor me hago editor otra vez o no lo sé, pero los editores son unos hijos de puta, se lo digo ya, ¿vale? Pero son como un mal necesario. Es decir, si no hay editores, no hay cómics. Entonces, no es el enemigo del autor, el editor. No debería serlo. También es cierto que los editores muchas veces hacen prácticas impresentables. En Francia, que es un mercado real, que ya está siendo comido por el manga, por primera vez en la historia, los cómics franceses ya no son vendidos en Francia, no más vendido en Francia es manga. Y los autores franceses se lo han jugado los editores en Francia, porque les han colocado un sistema por el cual han acabado reduciendo los beneficios de los autores a favor de los beneficios editoriales. Entonces eso, ojo, es decir, hay que, digamos, tener una perspectiva justa y solidaria por parte de todas las partes para enfrentarnos a un problema que va a ser decisivo desde el punto de vista civilizatorio, como es la inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo. Dices tú que yo creo que el elemento ejemplar, por lo menos muy llamativo en el caso del Estado español, es la museificación y la artistificación del cómic. Estamos entrando en los museos y la novela gráfica nos ha permitido entrar en los suplementos literarios. Entonces, hoy en día también es un arma también doble filo, como decíamos antes. Hemos perdido al público infantil, el cómic ya no es un fenómeno de masas, el cine de los pobres, como decía Hugo Pratt, y nos hemos reducido a un fenómeno de nicho, pero que no está tan estigmatizado, seguimos siendo freaks para la mayoría, pero no está tan estigmatizado como hace años, ¿no? De todas maneras, queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por investigar. Mira, el próximo artículo que estoy elaborando, hago mi autopromo final, lo pongo como ejemplo porque es llamativo. La primera ley de derechos de autor de imágenes de la historia se llama la Ley Hogarth. La creó por iniciativa de Hogarth, uno de los antecedentes de la historieta. No hay ningún artículo, ni en francés, ni en inglés, ni en nada. Hay poco en el mundo, hay algo en el mundo académico, hay derecho al autor, pero desde la perspectiva del cómic, nada. Hay un par de artículos de David Kunze, que dice, pero nada más. Es decir, cómo hoy en día que se está debatiendo el tema de la inteligencia artificial y de los derechos de autor, nadie se ha parado a decir, oiga, pues el primer estatuto de derechos de autor sobre la imagen de la historia fue promovido por Hogarth, un autor de cómic, para poder imprimir sus grabados. Entonces,
esa es la fortuna del cómic, ¿no? Nos queda mucho por ganar siempre porque no se le reconoce el estatuto cultural que merecería. Desde luego. Ahí, digamos, hay que diferenciar cada país, ¿no? O cada bloque. Bloque Norteamérica, los grandes bloques industriales son Norteamérica, Europa y Japón. Entonces, en el caso de Europa, la crisis, en el caso español y en el caso francés también, fue la crisis de las revistas. Y fue una crisis bastante jodida. ¿Por qué? Porque las revistas eran el lugar donde los autores podían probar. Y si funcionaba, sacaban un álbum. Y si no funcionaba, pues bueno, les pagaban la edición en revista y no. Y esto desapareció en España y se desapareció esa primera ventana de exhibición, de exposición de los autores para directamente la novela gráfica. Tú hoy en día compras una novela gráfica que te cuesta, no sé, 30 euros de un autor novel o sea, ¿cuántas? Y apuestas y te dejas un mineral, claro, y antes las revistas eran muy asequibles, entonces podías ver y decir, oye, pues me gusta este autor y este no, y este sí le voy a comprar el álbum o aquel no, ¿no? Y eso se ha perdido y eso es un problema. Entonces la novela gráfica sí que ha permitido, digamos, constituirse en ese sector de nicho, especialista, y entrar en el sector de las cadenas de librerías, que eran hasta aquel momento, pues, los cómics no estaban, este formato permitió entrar ahí. En el caso japonés, igual, es decir, en el caso japonés, las revistas están en crisis. Ahora, además, paradójicamente, Japón era un país muy reacio al cómic digital, pero ahora ya no. Ahora el fenómeno de los cómics en Japón, crecientemente, un fenómeno consumido a través de los móviles. Igual que en Corea, que nos olvidamos de Corea muy a menudo, pero Corea es un mercado que arrasa al mercado europeo, por ejemplo, volumen, ¿no?, de facturación. Y en el caso americano, siempre se dice que fue en el año 86 con Mouse, Dark Knight Returns de Batman y Watchmen, ¿no? Y hay hay un libro muy famoso al respecto, no me viene a la cabeza el autor, perdonadme, pero se establece como ese momento, aunque en realidad es un poco más tardío, los años 90, cuando pasa lo mismo. Empiezan a producirse novelas gráficas y el comic book va decayendo. Pero eso es tardío, porque pensemos que en los años 90, el momento en el que el cómic alternativo de los 90, Odio de Peter Buck o Apple de Dan Close, de los que hablábamos al principio, cuando triunfaron fue en el año 90 porque se pasaron al formato del comic book, lo que les permitió entrar en toda la línea bien en la cadena de librerías especializadas del mercado directo. Y eso es el equivalente a la revista. Un comic book, ¿qué te vale un comic book? $3. Claro, al lado de las $30 que te vale una novela gráfica, pues, ese era el primer elemento de exposición y cada vez hay menos producción de comic book y más producción directa de novela gráfica. Eso es, digamos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizás en el futuro, si sigue la pauta que marca el líder, que es Japón, el tema digital pueda funcionar como una primera ventana de exposición